Muy bien. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues es para nosotros un gusto. Aquí nos está acompañando Bárbara Metzai, ¿no? También Adrián y también Alonso, quienes han estado aquí en Acapulco, pues lo que fue este sábado y domingo. Y la verdad, hemos tenido un entrenamiento de habilidades clínicas que forman parte del curso de especialización que han venido a impartir aquí a ITECOT. Y pues bueno, para nosotros es un gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos. Y pues bueno, también está aquí Julio, ¿no? Pues bueno, la verdad agradecerles que han estado aquí y pues queremos conversar un poco acerca de qué les ha parecido estar aquí en Acapulco, un poco acerca de ustedes, cómo es que llegan a las terapias contextuales actualmente y un poco acerca de cómo ven el futuro, acerca de las terapias contextuales. Y también aquí quien está como especialista también trabajando con niños, pues Alonso, también comentarnos un poco acerca del trabajo con niños. Pues adelante. Por ello. Bueno, el placer es nuestro, eso de entrada. Es una oportunidad única que, bueno, compartiendo idioma, que es una de las grandes limitaciones para expandir, diría yo, que cualquier cosa. Y bueno, y es un elemento que ha quedado superado, pues porque bueno, pues aquí estamos y ya no solo lo profesional, sino que diría yo que lo personal también se ha establecido, ¿no? Sí. Diría yo que bueno, pues nuevas amistades con vosotros. El placer es nuestro y la experiencia no ha podido ser más gratificadora, la verdad. Los alumnos eran muy entusiasmados. Mi impresión ha sido que han aprovechado a tope estos 2 días. Nos hemos sentido muy a gusto en el desarrollo de todo el curso. No es fácil aprender esto desde la raíz y disponerse a entrenar la habilidad en la fluidez de las habilidades clínicas en un espacio tan corto y tan intensivo, y nos hemos sentido muy a gusto y creo que ellos también, ¿no? Ahora, bueno, pues que el proceso continúe y la especialización continúe pues como buenamente se pueda. Así que bueno, pues será un placer en venideras ocasiones. Ok, gracias. 100% de acuerdo con esa imagen. Acapulco es un paraíso. Lo consideramos un paraíso, hemos disfrutado mucho y vuestro centro y vuestra labor pues es única. Nos consta que trabajáis muchísimo, lo hemos visto y habéis organizado un curso maravilloso. El grupo ha sido fantástico, entusiasta, vocacional, de todas las partes de este gran país, trabajando en contextos educativos, clínicos, institucionales, penales, porque la terapia contextual pues se aplica allá donde haya un ser humano, y cada vez con más precisión, ¿no? Porque cada vez sabemos más, ¿no? Cómo se hace, con lo cual, bueno, pues una experiencia maravillosa todo el hilo del curso. Ok. Ratifico lo que han dicho ellos. Bueno, tanto la ciudad en sí como el país en sí acoge de una forma especial. Nos sentimos muy a gusto viniendo a México y viniendo a Acapulco especialmente. Considero igualmente que Adrián es un paraíso, cualquier persona es recomendable que venga aquí, y en relación al curso, coincido con los alumnos. Lo que he podido notar, las sensaciones son de gente preparada, gente con mucha ilusión por aprender y gente con ilusión de aprender un modelo que son las terapias contextuales, que están sin duda en expansión y que ya han llegado a México, han llegado para quedarse y han llegado para difundirse, y gracias a la labor que hacéis también vosotros aquí. Sí. Diría yo que a colación justo de esto que acaba de comentar Ángel, ¿no? que están en expansión, que desde luego ya están aquí y que importa la forma en la que estén, ¿no? Hay que cuidar la ciencia y hay que cuidar las múltiples formas en las que ésta puede y debe expandirse, ¿no? Creo que vosotros tenéis eso muy claro, la misma dirección en la que lo tenemos nosotros claro. Bueno, las conversaciones de ayer que tuvimos, en fin, a mí me dio esa sensación tan buena.
Y bueno, y habrá que ver en el futuro, ¿no?, cómo van evolucionando. En fin, nuestra percepción y la idea es que por fin empecemos ya a hablar de la terapia contextual, lo veíamos ayer en el entrenamiento, más que ramificar en exceso múltiples terapias, que bueno, pues es uno de los grandes problemas que ha tenido la historia de la psicología clínica y bueno, y probablemente una de las razones por las que el respeto haya podido flaquear desde otros puntos, desde otras ciencias probablemente. Y ahora estamos en una situación en la que tenemos la tecnología, todavía falta, pero tenemos la tecnología para, bueno, refinar qué es eso de los procesos de cambio, desde luego qué es la conducta humana, y a raíz de eso ver cuáles son los procesos y los mecanismos de cambio y, en fin, generar la terapia contextual a partir de ahí, ¿no? Creo que en eso vamos en la misma línea todos, y será la investigación la que comente qué cambios habrá ahí, ¿no? Pero a día de hoy pues sabemos ya lo que es o debe ser la terapia contextual y habrá que seguir expandiéndola, desde luego. Yo tengo una pregunta aquí en base a lo que comenta Ángel y Bárbara. Bueno, obviamente responden los tres, por favor, porque ustedes son los que están capacitando en varios lugares, ¿no? Ya se han internacionalizado, ¿no? Ustedes, y ya llevan tiempo haciéndolo, ¿no? No es de ahora. Como lo comentaban, el paradigma hegemónico en lo que se refiere a los que los contratan en su mayoría son terapeutas cognitivo-conductuales. ¿Cómo enfrentan ustedes esos obstáculos que se presentan? Porque yo que vengo formación en terapia cognitivo-conductual y estamos acostumbrados al debate, si pensamos que no hay un cambio, ¿no? Si no se puede, ¿cómo perciben esa dificultad del terapeuta? Como, oye, enséñame a hacer debate, ¿cómo cambia ese pensamiento? Bueno, o sea, yo creo que quien tiene que hacer el esfuerzo son ellos. Sí, claro. O sea, son los que se exponen a vivir una experiencia que a veces no es fácil. Y no es fácil no solo porque la terapia contextual, entendida con precisión, conociendo cómo se hace, conociendo los principios, no es fácil de aplicar. Claro. Y supone en muchas ocasiones decirle al paciente cosas que no son agradables y provocar las condiciones para ello. Pero, bueno, el terapeuta cognitivo-conductual pues está, digamos, es más vulnerable a sentir ciertas cosas, todavía quizás más por el sesgo profesional, de notar que tiene ganas de calmar, de paliar eliminar el síntoma, ¿no? De eliminar el síntoma y quizás tenga en ese instante que bueno, darle un poco de espacio, respirar hondo y respira dentro del malestar y adentrarse a hacer otro tipo de movimientos, ¿no? que generen más inclusión. Con lo cual el esfuerzo lo tienen que poner ellos. Sí, definitivamente. Diría yo que a lo mejor, bueno, no sé yo cómo va a caer la equivalencia, ¿no? Pero muchas veces la sensación que se tiene, no solo con los terapeutas cognitivo-conductuales, sino de cualquier tipo de enfoque, ¿no? Y que efectivamente pues a veces notas que hay pues ciertas guerrillas intelectuales, que en fin, que es lo que de alguna forma tiene que pasar, ¿no? Hasta un exceso. Pero se parece a cuando una persona entra en consulta y tiene una coherencia sobre cómo funciona el mundo, cómo debe funcionar el mundo, ¿no? Es lo que ha aprendido. Y con este tipo de cosas pasa igual, uno llega pues con sus esquemas, con su coherencia, digamos, sirvan de sinónimos. Y es difícil a veces integrar otra manera de hacer las cosas, ¿no? En el mundo, otra manera de funcionar. Entonces se parece mucho a eso. La cuestión es, bueno, ¿qué es lo que nos une en la profesión? ¿Qué es lo que nos une en la investigación? ¿Qué es lo que nos une en el aprendizaje? Y de alguna forma eso es integrar, y eso es decir, bueno, vamos a ver, ¿qué limitaciones hay que superar? Esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión de ciencia y obviamente de aplicación, ¿no? De esa ciencia. Entonces, por ahí entramos, porque es que no se puede entrar por otro sitio. Y es un poco encontrar la paz, ¿no? Cuando se ve que hay una salida para esas limitaciones que siempre se encuentran en la clínica, que es un poco por lo que iba Adrián, ¿no? Que hago con pacientes, por ejemplo,
veíamos ahí el trastorno de la personalidad, ¿no? Que son tremendamente resistentes, que la propia terapia cognitiva en sus textos de hace ya décadas decía, bueno, es que hay ciertos casos donde las creencias nucleares del individuo no varían, ¿no? Y bueno, eso es una contradicción en sí misma según el modelo, y es como, bueno, pues a veces entras por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes y por qué ocurre eso, ¿no? Y bueno, pues es una manera de entrar a ver que las limitaciones suceden porque quizá el modelo no estaba planteado en base a lo que sabemos de la condición humana a día de hoy. Pero es cierto que en nuestra experiencia con aquellos alumnos que vienen de aplicar la terapia cognitivo-conductual durante mucho tiempo, son quizás o están en mejor condición para discriminar y para notar cuáles son las limitaciones de la terapia. Es decir, es como han recorrido las limitaciones y las ventajas, ¿no? Pero han recorrido un camino. Han contactado con las contingencias. Sí, soy una experiencia de ello. Exacto. Entonces, puedes estar en una mejor condición para aprender lo que sea, porque has podido utilizar cosas, ver cómo los pacientes reaccionaban, si funcionaba o no, qué clase de herramientas se le estaba dando, si era solo a corto plazo, si se mantenía en el tiempo. Sí. Y claro, pues aquellos que no han experimentado una terapia quizás con un mensaje o contradictorio a la terapia contextual, pues en fin, le cuesta más. Ahora, lo que me he dado cuenta, no sé, Ángel podría checar en este punto lo que trato de decir, sí hay una reestructuración cognitiva sin pasar por el debate. Claro, que es lo que buscamos al final, ¿no? Sí, al final se añaden reglas. Al final sí. Entonces, pero coincido plenamente con lo que estaba comentando antes Bárbara, que prácticamente es el mismo proceso que vive un paciente, vive un cliente al pasar por el proceso terapéutico, que es, al principio choca, al principio el sistema de coherencia se pelea, pero a la vez se está generando como una luz de me encaja esto. Y una de las devoluciones que nos hacen normalmente los alumnos es, me parece más humano. Dice, no sé explicarlo, pero me parece mucho más humano, porque desde el minuto uno, cuando estás con el cliente, con el paciente, estás ahí con él. Cada una de las interacciones sabes que están generando un cierto caldo de cultivo, que a diferencia quizás de otras vertientes, es que son más de, bueno, voy a ver qué te pasa y te lo devuelvo luego, como si fuera un balón, que como la propia evaluación que se suele hacer en la cognitivo-conductual, que a veces es, voy a ver qué te está pasando para mí y luego te lo devuelvo a ti. Pero aquí es, vamos a ver desde el principio tú y yo qué está pasando aquí, en qué no te está funcionando esto, en qué sí que te está funcionando y qué trabajo podemos estar haciendo. Es como reconciliarte con tu naturaleza humana. Sí, pero... Y eso fue una de las partes que a mí me gustó, fíjense, que me enamoró de las terapias contextuales, ¿no? Digo, yo venía teniendo una formación de terapia humanista, me salí a la mitad de la maestría y de repente empiezo a tomar un diplomado con el profesor Javier Godínez, un cambio totalmente diferente, empezamos con formación de análisis de la conducta, después estudiamos la maestría en terapia cognitiva conductual y vienen las terapias contextuales y para mí fue como esta parte humana, ¿no? Pero cómo acercar en este contacto humano los principios derivados pues, del análisis experimental de la conducta que ya han funcionado ahora a cuestiones humanas, ¿no? Y eso fue, la verdad es que, híjole, a mí fue así como dije, de aquí soy, ¿no? Me sentí muy a gusto, me sentí la dirección. muy cómodo, ¿no? Y bueno, exacto, contacté con algo que para mí es importante, finalmente las personas, y además, bueno, la verdad es que fue así como haber contactado, descubierto algo que estaba buscando yo, que no nada más se quedara en lo humano, sino que esto tuviera una explicación científica. Bueno, ¿qué añadir? A colación de lo que preguntaba Julio, que al final se hace una reestructuración, ¿no? y es uno de los puntos centrales del debate, y como decía Ángel, se crean nuevas reglas cuando el individuo empieza a funcionar, pues empieza a tener otras derivaciones sobre sí mismo, ¿no? También lo veíamos ayer, que de alguna forma están conectadas a valores, ¿no? Entonces, pero eso viene a raíz de haber cambiado tu propia reacción. Entonces, cuando la reestructuración funciona, y esto se sabe,
funciona porque el individuo reacciona de otra forma, no necesariamente el contenido de los pensamientos ha variado, ¿no? Y sobre todo es que no hace falta ese trabajo previo de insistir en la reestructuración. Si apuntas a la reacción, estás yendo al foco, ¿no? Entonces, bueno, pero esto ya... De hecho, bueno, para los que nos ven, yo ayer se lo decía, en la clase hace honor a su nombre, está Bárbara, se le entiende claramente, son muy buenos, de verdad lo que explicaban, lo simplifican mucho, lo hacen muy sencillo, o sea, parsimonioso como la ciencia, ¿no? O sea, con dos explicaciones en igualdad de circunstancias, casi siempre la más sencilla va a ser la correcta, ¿no? Y era lo que me gustaba mucho del curso, ¿no? Digo, yo que estuve como asistente, ¿no? Ellos son los que capacitaron. Y los contextos, cómo los explicaban, y eso era algo muy, muy agradable para mí. Y como decía Bárbara, se metió la gente mucho al tema, estaban muy, muy atrapados, ¿lo viste? Como que queriendo preguntar, hasta la vez hacer esto, están contentos del día de hoy. Sí. No sé qué palabras. Es un formato de 16 horas intensas en una sala maravillosa, por cierto, con unas vistas maravillosas que no desconcentraron a nadie. Es mi publicación. Esa era la preocupante, ¿no? Conseguimos retar a las vistas y al café. Pero bueno, la verdad que nos encanta este tipo de formatos porque nos permite hacer un recorrido pues, acerca de cómo se construye el ser humano, que nos encanta verlo así, cómo se construyen esos horizontes personales, cómo se construyen las reacciones problemáticas y las reacciones un tanto más que llamamos flexibles, y cómo eso da lugar a que podamos utilizarlo en clínica para cambiarlo, ¿no? Y en esas 16 horas pues ha dado tiempo a hacer ese recorrido y francamente es algo que con lo que se ha estudiado y se ha sabido en estas últimas 2 décadas casi, ¿no? Estamos en una muy buena disposición para abordar pues cambios clínicos, ¿no? De la manera más eficaz posible. Entonces, bueno, pues Pues sobre todo es que cuando estas formaciones se hacen envolviendo o metiendo de alguna forma al que se entrena en esto como parte de quien tiene que aprender a hacer estas cosas consigo mismo, y esto bueno ya nos lo decía en su día Kelly Wilson, ¿no? que uno no puede pedir a un paciente hacer algo que no hace consigo mismo, porque no va a ser un terapeuta realmente, no va a llegar a ser del todo bueno, va a ser, y esto cuando digo bueno, va a ser eficaz, ¿no? Porque nos está permitiendo a sí mismo y no va a saber entrenarlo, trasladarlo con toda la finura y precisión posible, y eso es algo que nosotros tenemos muy claro. Entonces bueno, muchas veces pues empezamos por mirarse a uno mismo sin necesidad de que estos sean entrenamientos precisamente, en fin, ¿no? Me digo, vamos, no va uno a hacer terapia, sino que se va a entrenar y a formar, pero se incluye parte de ese proceso de un modo privado. Y los alumnos, ayer creo que es lo que estabais comentando, ¿no? Cuando decíais que estaban muy conectados, sí que es cierto que estaban muy metidos en eso, se permitieron eso tiene, bueno, es tremendamente aplaudible, no es fácil mirarse uno mismo, nunca, a veces uno no sabe lo que va a encontrar, pero es que es lo mismo que se le pide a un paciente, entonces es la vía directa. Sí, y es parte vivencial, ¿no? Es experiencial, ¿no? Como se le llama, realmente también, yo al menos al dejar de dar la terapia cognitiva conductual estándar y empezar, por ejemplo, con la terapia de aceptación y compromiso, pues yo empecé a notar cómo mis pacientes, incluso, aparte de los cambios que ellos iban experimentando, decían, es que aquí hago ciertos ejercicios, me doy cuenta y esto me está haciendo útil allá afuera, ¿no? Y eso es algo que a mí me encantó, ¿no? Porque además el propio paciente por sí mismo comenzaba a hacer estos cambios. Y me surge una pregunta, ¿no? Estoy enterado, Alonso, que eres especialista en el trabajo con niños y adolescentes, ¿no? A mí me encanta trabajar mucho con niños y adolescentes, bueno, más con los papás, que es una forma de trabajar con los niños. ¿Qué nos hablas acerca de, pues sí, de las terapias contextuales en esta población, ¿no? Pues sí, ¿qué nos dices de eso? Bueno, aquí también compartimos los tres parte del foco, porque yo sí que es cierto que estoy más especializado, aunque
estamos acampados en diferentes áreas, pero sí que me interesa especialmente la de infancia y la del trabajo con los padres. También tenemos aquí a Bárbara en adolescentes y Adrián haciendo trabajos de prevención. Así que bueno, creo que es un gusto compartido, un área compartida. Pero las posibilidades que tiene ACT y que tiene la terapia contextual, que abre un camino muy diferente en este tipo de intervención. Sobre todo porque hace años, por ejemplo con los padres, esto se nota muchísimo con los padres, hace años se les daba instrucciones, se les daba lo que decimos pautas, entrenamiento, habilidades. Y decíamos incluso tratar de enseñarles el manejo de contingentes, que puede ser muy útil, pero nos faltaba una clave, que era el para qué, el adornar eso, el barnizar eso en clave de valor, de qué tipo de padre quieres ser, qué tipo de niño quieres tener o qué relación quieres fomentar ahí. Y eso es lo que va a ser el motor, va a ser la pieza clave del trabajo con los padres, porque sin eso las cosas se caen. O sea, va a estar ahí un momento, por ejemplo, que un niño pida, la típica ejemplo que vemos con la rabieta y pidiendo algo, y no va a poder estar notando, no va a poder hacer las paces con eso que está notando de que le está pidiendo darle algo a su hijo y ponerse en esto no le viene bien para el futuro, o sea, esto no es lo que yo le quiero dar. Claro. Pero esa pieza de valor, esa pieza de darle sentido, si no está, las pautas se caen al suelo.